Lo único constante en la vida es el cambio. El cambio es la ley del crecimiento y el crecimiento es la ley de la vida. Es sorprendente cuánta gente quiere que las cosas mejoren, pero que permanezcan igual. Esto simplemente no es posible. Se dice de Albert Einstein que estaba enseñando en la Universidad de Princeton y aplicó un examen a una clase avanzada de estudiantes de física y estaba de camino de regreso a su oficina. Su profesor adjunto estaba cargando los exámenes. Dicho profesor había trabajado para el Dr. Einstein durante 2 años. Un poco vacilante, llegó a preguntarle: Dr. Einstein, ¿no es este el mismo examen que aplicó a la misma clase el año pasado? Einstein respondió: sí, es el mismo examen. El profesor adjunto estaba un poco confundido y preguntó: Dr. Einstein, ¿cómo pudo aplicar el mismo examen a la misma clase 2 años seguidos? Einstein respondió simplemente: las respuestas han cambiado. En el mundo cambiante de la física, en ese momento, con nuevos descubrimientos cada pocas semanas, las mismas preguntas podían generar respuestas completamente diferentes un año después y así en lo sucesivo. Lo mismo pasa en tu vida. Tus respuestas están cambiando a un ritmo más rápido que nunca. Si alguien te preguntara, ¿cuál fue tu mayor problema hace un año? ¿Cuál fue tu objetivo más importante hace un año? ¿Cuál fue tu mayor desafío hace un año? Te sería difícil recordarlo. Las respuestas han cambiado completamente. Los economistas de la Universidad de Harvard hicieron 3 predicciones hace algún tiempo. Primero dijeron que el próximo año habría más cambios en una industria que nunca antes. En segundo lugar, que habría más competencia en su determinada industria que nunca antes. Y en tercer lugar, que habría más oportunidades dentro de esa industria que nunca antes, pero serían diferentes de las oportunidades de hoy. Da la casualidad que estas predicciones se hicieron en 1952 y han sido ciertas casi todos los años desde entonces. Ahora bien, pensando un poco en un cambio, ¿cuál es el trabajo mejor pagado de todos? La respuesta es pensar. Pensar es el trabajo mejor pagado y más importante que haces, o que cualquier otra persona que lo pueda hacer. Y esto es por una razón muy específica. El motivo son las consecuencias. En 30 años de estudiar la gestión del tiempo y la eficacia personal, he llegado a la conclusión de que las posibles consecuencias de hacer o no hacer algo son la consideración más importante en términos de prioridades. Una acción es importante si hay grandes consecuencias potenciales, positivas o negativas, de hacerlo o no hacerlo. Una acción no es importante si tiene pocas o ninguna consecuencia potencial. Tu capacidad para anticipar correctamente las probables consecuencias de una acción es un sello distintivo de una inteligencia superior. Por eso, de allí que las cosas que haces, la calidad de tu pensamiento tiene las mayores consecuencias de todo en toda tu vida. La calidad de tu pensamiento determina la calidad de tus decisiones. La calidad de tus decisiones determina la calidad de tus acciones. La calidad de tus acciones determina la calidad de tus resultados. Y en la vida y el trabajo, los resultados son todo. Casi todos los grandes éxitos en tu vida han sido precedidos de pensar detenidamente lo que vas a hacer y luego hacerlo bien y de manera oportuna. Casi todos los errores en tu vida fueron resultado de no haber pensado lo suficiente. En ambos casos, las consecuencias de tu pensamiento tienen un gran impacto en la calidad de tu vida.
Tu habilidad para pensar bien determina cuán positivo, feliz y constructivo eres. Y está determinado por las herramientas de pensamiento que aplicas a un mundo de cambios rápidos. Una de las mayores fuentes de estrés, frustración e infelicidad es la falta de voluntad o la incapacidad de lidiar con el impacto inevitable del cambio en cada área de tu vida. Afortunadamente, hay una serie de herramientas que puedes usar para convertirte en un maestro del cambio en lugar de una víctima de las circunstancias. Por eso, anteriormente dijimos que la mayoría de las emociones negativas surge de expectativas frustradas. Esperas que algo suceda de cierta manera y cuando no sucede, te enojas y a menudo atacas a los demás como la causa de tu desilusión. Pero cuando usas tus habilidades de pensamiento superior, comienzas a esperar el cambio como una parte normal, natural e inevitable de la vida. Como un sauce, te inclinarás con los vientos del cambio, en lugar de chasquear como un pino cuando las tormentas de la vida se ciernen. Hay 3 factores que impulsan el cambio en el mundo de los negocios y de las carreras en la actualidad: la explosión de la información, la expansión de la tecnología y, por supuesto, la competencia. La cantidad de información en cualquier campo se duplica cada 2 o 3 años y en algunos campos técnicos mucho más rápido. Cada año se publican más de 5 millones de libros y artículos en revistas, periódicos y boletines informativos de todo tipo. Y un pequeño dato en medio de esta avalancha de información puede tener un gran impacto en tu vida, tu trabajo y tu familia. En la versión animada de Disney de Alicia en el País de las Maravillas, el conejo blanco siempre está corriendo ansiosamente en su lugar diciendo: llego tarde para una cita muy importante. Más tarde, en la secuela, Alicia a través del espejo, la reina le dice a Alicia: aquí, como ves, se tiene que correr a toda velocidad simplemente para seguir en el mismo sitio. Y si quieres llegar a otra parte, debes correr al menos el doble de rápido. En la actualidad, para estar a la altura de tu campo y mantener tus ingresos actuales, debes leer continuamente y aprender nuevas ideas y formas de hacer mejor tu trabajo. Es difícil no sentirse como el conejo blanco, corriendo frenéticamente por el país de la reina para mantenerse a flote, y mucho menos para seguir adelante. El segundo factor que impulsa el cambio hoy es la tecnología. Cientos de miles, tal vez millones, de las mejores mentes que han vivido están trabajando día y noche para desarrollar tecnología que hace las cosas más rápido, mejor, más barato y más conveniente que cualquier cosa que exista actualmente. La regla es que si está en el mercado, ya está obsoleta. Para mantenerse firme, debes dominar continuamente las nuevas tecnologías, aprender a usarlas y aplicarlas para mejorar tu vida y hacer tu trabajo más rápido. Mira lo que sucedió en nuestra vida con la presentación del iPhone y todas las aplicaciones y funciones que tenemos a nuestra disposición. Lo que se inventará en el futuro está más allá de nuestra imaginación. Y por supuesto, el tercer factor que impulsa el cambio es el crecimiento de la competencia. Millones de personas en todo el mundo están motivadas y decididas a mejorar la calidad de su vida, elaborando y vendiendo productos y servicios de mayor calidad y a un precio inferior a clientes en cualquier parte del mundo, aumentando así el éxito de sus negocios. Para poder sobrevivir y prosperar en nuestra moderna sociedad de mercado, debe de ser tan decidido y agresivo como tus competidores en el servicio a tus clientes. Tienes que correr el doble de rápido solo para permanecer en el mismo lugar.
Los clientes de hoy son más exigentes, desleales y egocéntricos que nunca. Tienen más opciones y más conocimiento sobre lo que quieren y lo que tienen que pagar para obtenerlo. Son inconstantes, están dispuestos a contratar a un proveedor de un largo plazo de inmediato para obtener una mejor combinación de precio y mejor calidad que en cualquier otro lugar. Mira lo que Jeff Bezos de Amazon ha logrado, ofreciendo millones de productos a precios reducidos, con entrega incluso nocturna. A partir de 2017 era el tercer hombre más rico del mundo, debido a su capacidad de atender a los clientes más rápido. Puedes estar seguro de una sola cosa: lo que sea que estés haciendo hoy, debes de hacerlo muchísimo mejor en un año a partir de ahora solo para mantener tu trabajo. Debes actualizarte continuamente para que puedas mejorar tus habilidades y tu capacidad para obtener más y mejores resultados. Como un corredor en una carrera, si reduces la velocidad, los otros corredores te rebasarán y es posible que te resulte imposible alcanzarlo. De allí viene la importancia de tener un cambio en tu vida personal. Por eso, te decimos, también debes esperar cambios en tu matrimonio y en tus relaciones con otras personas. A medida que las personas crecen y maduran, desarrollan nuevos gustos, personalidades más definidas y diferentes objetivos y aspiraciones, y con frecuencia se convierten en personas completamente diferentes. ¿Has oído hablar de la comezón de 7 años? Parece que hay un ciclo de 7 años en casi cada parte de la vida humana. En el transcurso de 7 años, las personas, los niños, los cónyuges, las empresas, los trabajos y sus propios deseos evolucionan y cambian, a veces hasta por completo. Cada célula de tu cuerpo es completamente nueva cada 7 años. Cada célula de tu piel completamente nueva cada 30 días. Y a medida que creces y maduras, tu nivel de condición física, salud general e incluso imagen corporal y energía continuarán cambiando, y muchas veces de manera que quizás no te gusten. En el libro Transiciones, Gay Chihi escribe que los adultos pasan por transiciones importantes aproximadamente cada 10 años, entre las edades de 18 y 22 años. Estas personas pasan de adolescentes dependientes a adultos de gran medida autosuficientes. Entre las edades de 28 hasta los 32 años van de un momento de experimentación a uno en que se establecen por medio de matrimonios y carreras. Ya desde los 38 a los 42, las personas se adaptan a sus carreras y a su familia, estabilizando su vida en gran medida, y comienzan a darse cuenta de que muchas de las cosas que originalmente planearon hacer no sucederán. Y entre las edades de 48 a 52, las personas se instalan más profundamente en sus carreras. A menudo se divorcian y se van por caminos separados y comienzan a pensar en la segunda mitad de la vida e incluso hasta en la jubilación. Finalmente, de 58 a 62 años, la mayoría de la gente está bastante resignada con su vida y con lo que ha logrado, y está más preocupada por la comodidad, la seguridad y la jubilación a medida que se acercan los 70 y los 80 años. Ahora bien, quiero que entendamos algo muy importante. Los cambios son inevitables. De allí que el punto es que en cada etapa de tu vida vas a atravesar cambios y transiciones importantes. No te sorprendas ni te decepciones. Por el contrario, espera que estos cambios sean inevitables. Esto reduce significativamente tus niveles de estrés y aumenta tu capacidad para navegar estos cambios de una manera positiva y constructiva. Como escribió Peter Drucker, visionario de los negocios y la gestión, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo.
Hay una habilidad esencial llamada preparación mental. Y esta lo que quiere decir es que puedes aprender y que te permitirá dominar el cambio a lo largo de tu vida. En la preparación mental te relajas y te visualizas experimentando cambios en algún momento en el futuro. En tu mente te ves respondiendo a estos cambios de una manera calmada, positiva e incluso de una forma constructiva, en lugar de reaccionar exageradamente cuando las cosas no salen como esperabas. Aceptas los cambios inevitables como una parte normal y natural de la vida adulta. Al reconocer y prepararte para ese cambio, sabiendo que es inevitable, puedes saborear cada preciado momento, consciente de que evolucionará a otra cosa. Al hacer una pausa y disfrutar un momento especial o un momento feliz en tu vida, reconoces que cambiarás y te preparas para dejarlo ir. Cuando hagas esto, te moverás fácilmente a través de los cambios de la vida en lugar de quedarte estancado y resistir lo inevitable. Por eso, yo te sugiero, anticípate. Y una de las herramientas de pensamiento más poderosas que puedes desarrollar se llama pensamiento extrapolar. Esto requiere que mires por el camino de la vida y pienses en todas las cosas que podrían suceder. Practica la anticipación de crisis. Haz una lista de las peores cosas que podrían suceder en tu vida personal y laboral. Piensa en posibles muertes, en lesiones, malas inversiones financieras, bancarrota y eventos inesperados que podrían descarrilar tus esperanzas, tus sueños y tus planes más preciados. Al pensar en el futuro e identificar las peores cosas que podrían suceder, imagina lo que podrías hacer para enfrentar esos eventos en casos de que ocurran. ¿Qué pasos podrías dar hoy para protegerte de esos eventos negativos? De todas las cosas que podrías hacer, ¿qué deberías hacer primero? Algunas grandes empresas practican lo que se llama planificación de escenario. Miran todos los aspectos de su negocio e imaginan las diferentes cosas que podrían suceder a nivel nacional e internacional que interrumpirían su negocio de alguna manera. Luego desarrollan escenarios o completan planes de acción para enfrentar esos eventos negativos en caso de que ocurrieran. Al practicar el pensamiento extrapolar, la anticipación de crisis y la planificación de escenario puede reducir drásticamente tus niveles de estrés y aumentar tu efectividad anticipando las muchas cosas que podrían suceder y luego creando planes para enfrentarlas. Por eso, siempre sugerí lo siguiente: desarrolla una perspectiva a largo plazo. El último científico político, el doctor Edward Banfield de la Universidad de Harvard, determinó a través de 50 años de investigación que las personas más exitosas en nuestra sociedad tenían lo que él llamaba una perspectiva a largo plazo. Crearon la costumbre de mirar hacia el futuro, 10 o 20 años adelante, e imaginar lo que podría suceder en ese momento. Luego determinaron qué pasos podrían tomar en el presente para asegurarse de que sus objetivos a largo plazo se hicieran realidad y que las cosas negativas que podrían suceder no ocurrieran. Una de las principales causas del estrés y la ansiedad junto con la preocupación tiene que ver con el dinero. Muchas personas son indisciplinadas con respecto a su dinero y como resultado lo gastan todo cada mes. Incluso se gastan un poco más. Millones de personas terminan declarándose en bancarrota personal todos los años debido a un fracaso para pensar financieramente en el futuro. Por ello, de allí la importancia que siempre lo hemos mencionado es la de planificar tus asuntos financieros. Y una de las acciones que puedes tomar para mejorar la calidad de tu vida
justamente es planificar a detalle todos los aspectos de tus asuntos financieros. Desarrolla un plan para la acumulación financiera y síguelo. Gasta menos de lo que ganas y ahorra o invierte el saldo. Acumula reservas de efectivo con el fin de que estés preparado para cualquier reversión repentina. Como propietario de un negocio o como ejecutivo, adquiere el hábito de pensar a largo plazo. Mira hacia el futuro de tu negocio y anticipa los cambios y las tendencias que podrían afectar tus ventas y tu rentabilidad. En lugar de dejarte sorprender por el cambio, anticípalo y actúa en consecuencia. Jack Welch, ex CEO de General Electric, dijo una vez: el principio de realidad es el principio más importante del liderazgo. La realidad significa que ves el mundo tal como es en realidad, no como quisieras que fuera. ¿Qué habilidades y talento necesitarás tú y tu empresa para liderar tu industria en los próximos años? ¿Qué productos o servicios y capacidades necesitarás tú y tu empresa para continuar creciendo en ventas y en rentabilidad? ¿A qué clientes servirás en el futuro y qué van a exigir de ti que sea diferente a lo de hoy? Especialmente, ¿quién será tu competencia en el futuro y cuál es tu plan para tener éxito contra ello? Una de las mejores reglas para el éxito es: eres tan libre como tus opciones bien desarrolladas. Cuantas más opciones tengas, mayor libertad tendrás. Cuantas más opciones desarrolles, actualizando tus habilidades, ampliando tu producto o tus líneas de servicio y anticipando las peores cosas que podrían suceder, mayor control tendrás sobre tu destino personal y laboral. Recuerda, la esperanza no es una opción. Desear no es una opción. Esperar que todo salga bien no es una opción tampoco. Solo un plan de acción claramente escrito y bien pensado te brinda el tipo de opciones que necesitas para anticipar el cambio y luego dominarlo de manera regular. Por eso hay que mirar hacia el futuro. Si tu negocio se derrumba, tu trabajo desapareciera, tu ingreso se esfumara y todos los activos se perdieran, ¿qué harías entonces? Debido a cambios inesperados en la información, la tecnología y la competencia, estos reveses suceden a un gran número de personas cada año. Los que sobreviven y prosperan son aquellos que anticipan estas posibilidades y toman medidas contra ello. Supón que estarás en un campo completamente nuevo y en una nueva carrera, en una nueva industria, haciendo un nuevo trabajo en 5 años. ¿Qué nuevas habilidades, conocimientos y herramientas necesitarás en ese momento para mantenerte y asegurar un alto nivel de vida? Es asombroso cuántas personas están descontentas, frustradas y atrapadas porque nunca se tomaron el tiempo de sentarse y anticipar los inevitables cambios en el futuro. No dejes que esto te pase a ti. Por eso siempre he dicho, prepárate. La marca de la persona superior y el verdadero profesional en cualquier campo es la preparación. Las personas superiores hacen su tarea y están completamente preparadas para lo que pueda pasar. El momento de tomar un curso de primeros auxilios es mucho antes del accidente. El tiempo para desarrollar una nueva habilidad es antes de que la necesites. Es demasiado tarde para comenzar a pensar en la preparación o el desarrollo de una nueva habilidad después que la ola de cambio te haya dejado boquiabierto. Una de las cualidades de las personas importantes es que practica la orientación futura la mayor parte de su tiempo. De allí, esa orientación futura es la marca de los líderes y de los mejores pensadores en nuestra sociedad. Piensan bien en el futuro, en el camino de la vida e imaginan lo que tendrán que hacer
para prepararse para ese futuro. Practica el ejercicio de la varita mágica. Al pensar en el futuro, imagina que puedes agitar una varita mágica y hacer tu vida perfecta en las siguientes 4 áreas críticas que determinan la mayor parte de tu felicidad o de tu infelicidad. Primero, de estas 4 áreas, practica la idealización. Uno de los comportamientos más importantes de las personas importantes es la idealización. Al idealizar, creas una visión de un futuro perfecto para ti en cada área de tu vida. Practicas el pensamiento sin límite. Te imaginas que tienes todo el tiempo y el dinero, todos los amigos y los contactos, toda la educación y la experiencia, y todos los talentos y las habilidades que podrías necesitar para hacer, tener o hacer cualquier cosa. Si esta fuera tu situación, ¿qué querrías hacer realmente con tu vida? Cuando combinas la idealización con el ejercicio de la varita mágica, liberas tu mente de las limitaciones del trabajo diario y el pago de facturas. Practicas lo que se llama el pensamiento del cielo azul, un sello distintivo de las personas de alto nivel y de los mejores artistas en cada área. Te imaginas que tienes todo el cielo azul encima de ti sin más límites que tu propia imaginación. A menudo, cuando paso tiempo, dice Cristina, con mi esposo y tratamos de decidir qué hacer con nuestro día, le pregunto: cariño, si este fuera tu día perfecto, ¿qué harías con él? Entonces le digo cuál sería mi día perfecto. Y encontramos una manera de combinar los elementos de cada uno de nuestros 2 días perfectos. ¿Qué tienes que hacer a partir de hoy para comenzar a crear el futuro ideal que deseas? Peter Drucker dijo: las personas sobreestiman en gran medida lo que pueden hacer en un año, pero subestiman enormemente lo que pueden hacer en 5 años. Por eso te digo, planea tu futuro. Hay una fórmula de las 6P para triunfar en la vida. Una planificación previa propicia la productividad y proviene una pobre. No hay garantías, pero puedes aumentar significativamente la probabilidad de crear una vida maravillosa al decidir qué aspecto tendría y luego preparar todos los detalles minuciosamente por adelantado. Una de las partes más importantes de la preparación tiene que ver con tu nivel de conocimiento y habilidad. Quizás el mayor ahorro de tiempo es mejorar en las cosas más importantes que haces. Cuanto más te esfuerces en tus tareas clave, mayores serán los resultados y por supuesto las recompensas que obtendrás en menos tiempos. Como resultado te pagarán más y te promocionarán más rápido que de cualquier otra manera. Anteriormente hablábamos sobre la importancia de aceptar la responsabilidad de cada parte de tu vida. Tal vez no haya un área que sea más importante que la aceptación de la responsabilidad de prepararte para el tipo de futuro que deseas. No confíes en la suerte. Las cosas solo funcionan para las personas que hacen que funcionen bien, porque se preparan minuciosamente por adelantado. Independientemente de los cambios que experimentes en los próximos meses, cuanto más te prepares, más tranquilo y más efectivo serás. Tus niveles de estrés se reducirán en gran medida y tus niveles de optimismo y felicidad aumentarán considerablemente. En cierta ocasión, dice Cristina, como madre y profesional, sé que la diferencia entre tener un día fluido y eficaz y uno caótico y estresante se reduce a planear el día y organizarse en consecuencia. Al principio de la semana me siento durante 1 hora, organizo toda la semana en mi planificador. Hay algo tranquilizador y aclarador cuando escribes las cosas.
Reviso todos los días y agrego nuevos artículos si es necesario. Esto me mantiene conectada a la tierra y mucho más efectivo con mi tiempo que si no hubiera planeado la semana con anticipación. He alentado a mis amigos y clientes a practicar esta actividad simple y todos me dicen la diferencia increíble que esto hace. Esto les permite tener una tremenda sensación de control. De allí, muchas emociones negativas se desencadenan por una reacción excesiva, inapropiada, a un revés o a una dificultad inesperada. Es importante que analices con cuidado un problema cuando ocurra para asegurarte de que lo entiendes completamente y para determinar qué puedes hacer para solucionarlo. Elizabeth Kubler-Ross, la psiquiatra, que se especializó en ayudar a las personas a lidiar con una muerte en la familia, describió varias etapas que atraviesan con la muerte de alguien que estuvo cerca de ellas. Descubrió que la gente tiene que progresar a través de estas etapas naturales para poder llegar al otro lado donde pueda estar en paz y continuar con su vida. Cuando lidias con grandes interrupciones de la vida, atraviesas por estas mismas etapas. La única pregunta es qué tan rápido la superas y vuelves a la normalidad. Cuanto más cuidadosamente analices los cambios que están teniendo lugar, más rápido los dominarás y tomarás el control de tus emociones y de tu comportamiento. Por eso decimos siempre que todo lo que pase es necesario analizarlo de una manera objetiva, real y existente. De allí, muchas emociones negativas se desencadenan por una reacción excesiva, inapropiada y un revés o a una dificultad inesperada. Es importante que analices con cuidado un problema cuando éste ocurra para asegurarte de que lo entiendes completamente y para determinar qué puedes hacer para solucionarlo. Una de las maneras cómo puedes tomar el control de una situación negativa es analizándola cuidadosamente. Haces esto formulando las siguientes preguntas. No es posible permanecer molesto, enojado y fuera de control mientras haces preguntas y buscas entender el cambio que ha tenido lugar. ¿Y qué tipo de pregunta sería? ¿Y cómo la formularía? ¿Y qué diría? Diría algo como esto. ¿Qué pasó exactamente? En esta etapa, esfuérzate por la precisión. Niégate a atacar o culpar a alguien o a algo por lo que ha ocurrido. Enfócate en la claridad y la comprensión. La segunda pregunta sería algo como esto. ¿Cómo sucedió? E imagina que estás reuniendo pruebas para un tercero. Estás más preocupado por la precisión que por la recriminación. Haz preguntas de seguimiento para que comprendas a fondo los detalles. La tercera, ¿qué se puede hacer? Toma inmediatamente el control de tu pensamiento, centrándote en el futuro, en lo que se puede hacer, en lugar de en lo que sucedió, que no puede ser cambiado. Esto te hace más positivo y te pone en control de la situación. Y la cuarta pregunta, ¿qué acciones debo tomar ahora? En lugar de preocuparte o revolcarte en la autocompasión o en el remordimiento, ocúpate de tomar las medidas que puedas para resolver la situación y seguir hacia adelante. Repito, ocúpate de tomar las medidas que puedas para resolver la situación y seguir hacia adelante. Hasta una próxima entrega. Dios bendiga tu vida.